Hola, un saludo para todos, bienvenidos al episodio número 21 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar con este tema tan chévere y tan apasionante de la vida de Jesús. Vamos a encontrar entonces, veníamos hablando de Dios o Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos ahora de cómo es hombre el Hijo de Dios. ¿Por qué decimos nosotros que el Hijo de Dios es hombre? Es muy importante esta parte porque de esa humanidad de Jesús, de esa humanidad que fue asumida por Dios, es donde nace unas nuevas condiciones de esa alianza que tenemos con Dios. Y me gusta mucho recalcarlo porque de ahí nace esa gran misericordia de Jesús, de la divina misericordia. Como es humano, como sintió como humano, como compartió como humano, entonces permite conocernos más a profundidad en nuestra debilidad. Y esa debilidad que nosotros mostramos en nuestra humanidad, que Él la vivió, Él la compartió, Él la sintió, hoy no la reconoce y nos permite su gran misericordia y su consejo. Por eso cambia el plan que tiene para nosotros y nos muestra su amor, ese amor tan grande de hombre, que él mismo lo dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por los demás. Y lo hizo con todo amor y todo corazón. Y tiene todo el valor porque lo hace desde el corazón humano. Y el corazón humano nos cuesta dar, nos cuesta incluso y tememos a la muerte, y más cuando es para ayudar a otros. Eso es lo que le da un valor grande y nos demuestra el amor inmenso, tan grande que tiene Él por nosotros. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Entonces tenemos aquí en el 470, donde dice, puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. O sea, el verbo asume la humanidad. No es que lo absorbe, él asume la humanidad. ¿Por qué? Por voluntad propia. La plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Él asume la inteligencia y la voluntad del ser como humano. Él va creciendo en inteligencia y él va aprendiendo como aprendemos los humanos. Aunque el Espíritu Santo y la divinidad está en él, con base en la vida, en la experiencia, él asume la debilidad humana y la inteligencia humana va creciendo con el espacio, con el tiempo, con el estudio, y la voluntad humana también. Es algo interesante porque el cuerpo de Cristo es limitado, aunque sea Dios, en su humanidad es limitado. Dice aquí, la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. Él siempre hace parte de la Trinidad, de lo que hablábamos. Son tres personas en uno solo. Hace parte, él asume la humanidad, no la absorbe. Él asume por voluntad la humanidad y se convierte entonces en una de las personas de la Trinidad completa. Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la humanidad. Y por eso Él se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado e incluso en la debilidad como seres humanos. Miren una cosa interesante. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre,
amó con corazón de hombre. Fue nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Esto es muy importante porque el hecho de que el Hijo de Dios se haga hombre y se haga semejante en todo a lo que es nuestra humanidad, como dice aquí, trabajó como hombre para alimentarse, pensó con inteligencia de hombre, tuvo que analizar, pensar, aprender como aprendemos todos nosotros, obró con la voluntad del hombre, tuvo que tomar decisiones, tuvo que pensar para decidir, tuvo que vencer el miedo y tuvo la voluntad que tenemos todos nosotros. También tendríamos ese libre albedrío y esa decisión que nosotros tenemos libremente de elegir el camino de Dios, del Padre o no. Y acá hay una cosa bien interesante que va a decir el alma y el conocimiento humano de Cristo. Hay una cosa interesante y es que como Él se hizo semejante a nosotros en toda la humanidad, menos en el pecado, nos conoce a profundidad en nuestro ser, conoce cómo pensamos, conoce cómo amamos, conoce las dificultades, conoce las alegrías, conoce al ser, a su creador, desde lo más completo posible al hacerse hombre. Por lo tanto, Él nos entiende y también nos da una gran enseñanza de que lo que Él nos exige no es algo imposible, que es posible desde la humanidad, porque desde la humanidad logra demostrar que sí es así. Entonces en el 472 dice lo siguiente. En el 471 dice: Apolinar de Laodicea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también el alma racional humana, porque si no, entonces tendríamos nosotros la excusa para decir que Él hizo, que Él decidió y que Él logró llegar a esa plenitud completa de perfección humana, porque era Dios completo, no tenía ninguna de las debilidades humanas. Pero la Iglesia en el 472 contesta lo siguiente: esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podrá ser por sí mismo ilimitado. Se desenvolvería en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo, con las mismas limitaciones que tenemos los humanos, después de haber sido expulsados del paraíso, que tenemos limitaciones de espacio y de tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar, quiso ser cada vez mejor. Está en Lucas 2:52, donde dice que quiere progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. E igualmente adquirió aquello de la condición humana que se adquiere de forma experimental. Y tenemos varias citas que nos muestran esas condiciones en que los humanos nosotros aprendemos de forma experimental. Aún siendo Dios, sabiéndolo todo, pudiéndolo tener todo, aprende desde lo experimental, desde la humanidad, sin el conocimiento completo. Están estas preguntas. Lo podemos encontrar en Juan 11:34, que dice: y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ve y lo verás. Desde la experiencia Él va aprendiendo de la humanidad. No tenía todo el conocimiento ilimitado de Dios, era un conocimiento limitado. También tenemos aquí en Marcos 8:27, que dice:
salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea y de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y por acá tenemos una tercera, que es en Marcos 7, 38, que dice: Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Ir a ver. Desde la experiencia humana, él fue conociendo las dificultades que tenemos como humanos y se hizo las preguntas, como nosotros también, de ir a verificar en ciertas ocasiones lo que está sucediendo para tomar decisiones. Dice acá algo bien importante, que al mismo tiempo él tiene una conexión directa con el Padre y con el Espíritu. En el 473 dice: pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresa la vida divina de su persona. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, no como hombre normal, sino por la unión que tiene con el Verbo, conocía y manifestaba en ella lo que le conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene con su Padre. Hay una conexión directa y una unión permanente del Padre con el Hijo y del Hijo con el Espíritu Santo. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. En el 474 dice que debido a su unión con la sabiduría divina de la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que habían de venir a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara otro lugar no tener misión de revelarlo. Aunque sabía muchísimas cosas, no reveló otras aún teniendo el conocimiento, como el día de su regreso, como el día del juicio. Hay una parte bien bonita que mostramos desde la humanidad de Cristo y es la voluntad humana de Cristo, y aquí es donde Él nos muestra desde su humanidad que tenía voluntad y podía tomar la decisión. Y nos da el ejemplo más grande, que es cuando está en la oración en el huerto y su humanidad le permite tomar la decisión. Y él dice: Señor, quítate el cáliz de mí, si es necesario, hago tu voluntad. Y se hizo su voluntad. Él, desde la humanidad, desde la voluntad humana, permite hacer la voluntad divina, y nos lo enseña también en el Padre Nuestro, cuando dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice en el 475: la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, que él mismo nos enseña que tenemos que doblegar esta voluntad humana, este libro perdido, y por nuestra propia decisión, confiar en el Padre, porque la voluntad del Padre siempre será lo mejor para nosotros. Y Él nos lo enseña desde su humanidad. El verdadero cuerpo de Cristo. En el 476 nos dice lo siguiente: como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, tenía limitaciones. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Esto quiere decir que al mismo tiempo la Iglesia siempre ha admitido que
que el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible a través de la humanidad de Jesús. Y nos trae algo bien interesante para que lo tengamos claro. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados por los creyentes que veneran su imagen. Veneran a la persona representada en ella. Y si están representados a Jesús, están venerando entonces a Dios, porque Jesús es verdadero hombre y también es verdadero Dios. O sea que no veneran la imagen, sino a lo que representa. Y como está representando a Jesús, que se hizo hombre y ya hay algo visible de la imagen de Dios, entonces estamos venerando a Dios, estamos venerando a Jesús. Y hablamos del corazón verdadero encarnado, del corazón del Verbo encarnado. Jesús, durante la vida y su agonía y su pasión, nos ha conocido, ha amado a todos y a cada uno de nosotros. Se ha entregado por cada uno de nosotros por voluntad propia. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo hizo desde ese amor tan grande de un corazón humano, que aún con el miedo y aún con el sufrimiento y el dolor que representó como humano, tan grande es su amor que entrega su vida para salvarnos. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Y él mismo nos enseña algo que dice: no hay amor más grande de que da la vida por sus amigos o por los demás. Dice: por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a todos los hombres. Vamos a mirar entonces esta partecita del párrafo 2, donde dice: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el 484 mostramos la Anunciación, donde dice: la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la respuesta. El Espíritu Santo también siempre estuvo en unión y en misión con el Verbo hecho carne, o sea, con el Hijo de Dios. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen y fecundarla por obra divina, el que es Señor y dador de vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Por lo tanto, la humanidad de Cristo es tomada de la humanidad de María, que es sangre de su sangre y es carne de su carne. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen, es Cristo, es decir, es ungido por el Espíritu Santo. Y aquí, para terminar, una frase bien bonita que está en el 487 y es nacido de la Virgen María, y dice lo siguiente: lo que la fe católica cree acerca de María se fundamenta en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Lo que tenemos de María está fundamentado en lo que conocemos de Cristo. Y lo que nos lleva a María, lo que tenemos de María, nos enseña y nos ilumina siempre hacia un camino a la fe en su Hijo, hacia nuestro Señor Jesucristo. Bonita la frase, es supremamente especial. Vamos a mirar entonces una cosa interesante,
y es: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso libremente la cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para su madre a María. Siempre, desde toda la eternidad, Dios la elige a ella, y la elige por sus cualidades. La elige porque se va a hacer hombre y necesita una guía en su humanidad, porque se hace débil como los hombres y va a crecer como los hombres. Y para ello es cuidadoso en el momento de elegir a la persona que será la indicada para estar ahí y guiarlo. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. La madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuirá a la vida. Esta parte de la Santísima Trinidad, de que son tres personas y un solo Dios verdadero, nosotros la podemos encontrar en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, y dice así: Tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el Padre y el Hijo, y los tres convergen en el mismo. Así son capaces de aceptar el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, dejamos hasta ahí, continuaremos más adelante ya con la Inmaculada Concepción. Muchas gracias, que estén muy bien. No olviden darle like, no olviden compartir este catecismo para que podamos llevar a más personas al conocimiento de lo que es ser un buen católico. Y también no olviden que nosotros hacemos el rosario también con una pequeña catequesis inicial todos los martes a las 8:30. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, que Dios los bendiga.